¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos explicando del ayuno de 40 días. El día 24 de este mes de agosto comenzó el ayuno de 40 días correspondiente al verano-otoño 2025. ¿Por qué estamos ayunando en el verano y otoño? Porque son las estaciones de la economía de Dios. Hablar de la economía es hablar del alimento. Lo primero que Dios estableció en el matrimonio de Adán y Eva fue la comida, el alimento. Dios está pendiente de la comida en casa, de la comida en cada familia, en una ciudad, en una nación. Y los tiempos donde hay que trabajar para obtener la comida es el verano y el otoño. Pero también es el tiempo cuando el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, el enemigo de la economía de Dios, se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, está atacando para que no haya comida en casa, está atacando para que hayan problemas económicos. Hoy conocemos todo ello como crisis en cuanto a la economía, que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con desempleo, tiene que ver con la escasez de la comida, tiene que ver con problemas de enfermedades debido a que si no hay comida habrá enfermedad. Así que el enemigo ataca en el verano-otoño. Dios estableció el ayuno para destruir toda obra del enemigo. El ayuno que Dios escogió, y es precisamente en el verano y el otoño donde debemos enfocarnos, porque los tiempos de Dios para una nación tienen que ver con 12 meses, un año, establecidos trimestralmente. Primavera, verano, otoño, invierno marcan los 3 meses de la economía. Así que en un año hay 4 estaciones. Pero las últimas estaciones que tienen que ver con la comida es el verano y el otoño. Y si no termina bien un año, comenzará un año en problemas. En lugar de haber próspero año nuevo, habrá un año en escasez, un año en crisis. Y estamos en un tiempo profético donde la economía está siendo afectada en el mundo entero. Así que cada iglesia en cada nación debe estar orando por su propia nación. Los mexicanos por México, los de Guatemala por Guatemala, los de Argentina por Argentina. Hay iglesias repartidas en cada nación y precisamente los tiempos específicos o estratégicos para orar y ayunar y destruir las obras del enemigo son el verano y el otoño, para que entremos a un nuevo año, porque está pronto a terminar el año. Dios tiene un calendario y en el calendario de Dios precisamente verano y otoño son los últimos tiempos del año para comenzar un nuevo año. Tenemos una imagen del calendario de Dios. En este calendario podemos ver la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y cuando es el verano y el otoño, son los meses correspondientes a nosotros en el calendario de Occidente, en el calendario gregoriano, los meses de agosto, septiembre, octubre. Pero en el calendario de Dios son 2 meses característicos bien identificados. Los meses que se llaman Elul y el mes de Tishri, corresponden al 6º mes y al 7º mes. A partir de allí comienza un nuevo ciclo económico. Por eso tenemos que conocer el calendario de Dios y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de la Biblia, las Escrituras, y oír lo que el Espíritu Santo nos dice con respecto al año correspondiente, en este caso, año 2025. Dios es Dios de plan y de propósito, y nuestra generación del siglo XXI tiene un plan de Dios, tiene un cumplimiento en el plan de Dios.
tiene un propósito. Y por eso tenemos que estar caminando mano a mano con el Espíritu Santo para poder bendecir nuestras familias, nuestras ciudades y naciones. Porque la profecía habla que en los últimos tiempos, antes del regreso de Jesucristo, que ya estamos viviendo, habrán problemas en la tierra, habrán hombres y mujeres que se llenarán de tanta maldad, y por la maldad el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta violencia, corrupción, injusticia, todo eso lo estamos viendo al tiempo de hoy. Si el Señor Jesucristo no regresa en el presente año, lo esperaremos un año más, porque los ciclos de Dios son anuales. Si no viene en un año, será en el próximo año. Pero el próximo año, de acuerdo a la profecía, la maldad en la tierra se incrementará. La obra de Satanás aumentará. Entonces debo estar preparado para entrar a un nuevo año. Si este año Dios me ha bendecido económicamente, tengo que permanecer en esta bendición económica un año más. Pero si estoy terminando este año en una economía quebrada, tengo que ver que el próximo año comience yo bien en la economía de Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar que el diablo esté afectando ciudades y naciones, pero si nosotros caminamos en la cobertura de Dios, seremos protegidos de Dios. De allí la importancia de la oración y el ayuno al final de un ciclo económico que tiene que ver con el sexto mes, el séptimo mes del calendario de Dios, y para nosotros septiembre, octubre, que es el verano y el otoño. Así que bienvenidos a este programa donde estaremos hablando de la importancia del ayuno de 40 días por nuestras ciudades y naciones, sobre todo en este tiempo del verano y el otoño 2025. Sí, es un buen tiempo para ahora sí acercarse al Señor, y qué mejor que hacerlo en ayuno y en oración, que es lo que hace que la mano de Dios se mueva sobre naciones, sobre personas. La importancia de este ayuno, bueno, tiene que ver con Moisés. Moisés, él estuvo en el monte Sinaí un total de 120 días. Es decir, Moisés fue 3 veces al monte Sinaí, y en cada subida permaneció 40 días, descendió y volvió a subir, y así pasaron 3 veces 40 días, que es el total de 120 días. Y la última vez que Moisés subió, la tercera vez y última, cuando subió al monte Sinaí, fue esta, empezando desde el 1 de Elul, del sexto mes, y cuando descendió con las nuevas tablas de la ley, y en el día de expiación, que es como termina, o vamos a terminar este ayuno, y ese día 10 del séptimo mes, el mes de Tishri, es cuando Moisés se presenta con las nuevas tablas de la ley en el monte Sinaí, y es cuando el sol se transfiguró en el rostro de Moisés, que todos pensaron que veían el sol en su rostro, y entonces la gente se tapaba porque era muy radiante, ¿no? El rostro de Moisés que había sido glorificado. Así que por eso la importancia de este ayuno, y para hablar un poco de los 2 meses, ¿no? Que es el sexto mes, el séptimo mes. El sexto mes, que es Elul, no hay que olvidar que estas son palabras en acadio, porque en realidad vienen de Babilonia o Mesopotamia, ¿no? Los nombres del calendario judío. Y en el caso de Elul, Elul significa en acadio cosecha, pero también se cree que significa purificación o limpieza, y ciertamente es un mes donde han ocurrido los mayores juicios de Dios aquí en la tierra. Vamos a poner como ejemplo, tenemos empezando Nueva York en el 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, que fue
en septiembre, ¿no? 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por actos terroristas. Y ese ataque terrorista marcó todo este siglo XXI. Lo ha marcado hasta el día de hoy. Porque estamos en el año 2025 y eso fue en el 2001. Han pasado 24 años están por cumplir ahora. Entonces todo lo que va del presente siglo es un siglo de miedo, de temor por el terror que se ha ido extendiendo desde Nueva York, desde lo que aconteció en Nueva York. Ahora en el mundo entero hay tanto miedo y tanto temor, y la palabra clave es terrorismo. El terrorismo está en ciudades y en naciones. Así que hay que ponerse en protección de Dios, el único que puede protegernos. Sí, también tenemos en septiembre, tenemos lo de los 2 terremotos que han sacudido aquí a la Ciudad de México, como la de el 19 de septiembre del año 1985, que se volvió a repetir ahora en el 2017, en un periodo de 32 años, un mismo terremoto el mismo día. Sí, así es. Entonces, pero todo fue en el verano. Sí, estamos hablando de el mes de Elul. Sí. Que Elul, para Dios Elul era el último mes de la temporada de verano. Y el otoño ya empezaba en Tishri, el día primero de Tishri, que es el día de las trompetas, Rosh Hashanah. Y entonces, como decía, en Elul han pasado tantas tragedias. Las inundaciones, por ejemplo, aquí en Villahermosa han sucedido en este mes. El tsunami que azotó Asia también está dentro de allí. Y tantos, incendios como están pasando ahorita en Europa, aquí en México, tantas inundaciones como la de torrenciales, como en Querétaro, como en Morelos, como la Ciudad de México. Etcétera. Entonces es parte de ello, porque lo que Dios, porque ese es uno de los significados del mes de Elul, que Dios está haciendo una purificación. Y por eso... Y viene todavía el eclipse próximo en septiembre, 7 de septiembre. Sí, correcto. El eclipse de luna total. Así que Dios habla a través de los eclipses. El eclipse es una alineación de los astros. Entonces Dios hablando, alineen su vida a la palabra de Dios. Salgan de su pecado. Así es. Salgan de estar apartados de Dios y vuélvanse a Dios. Sí, así es. Entonces lo que vamos es que el mes de Elul es el tiempo donde están los mayores juicios de Dios, desde actos terroristas hasta incendios, inundaciones, huracanes, terremotos, etcétera. Y algo también que sucede en este tiempo son los colapsos financieros, las caídas en las bolsas, como por ejemplo la del 2008, por ejemplo, cuando se sacudió Wall Street. Eso fue en septiembre, octubre de ese año. Siglo XXI. Es correcto. Es el presente siglo. Y así podemos seguir hablando. Hay tantas catástrofes, ¿no? Que han sucedido en este periodo. Por eso la importancia de la oración y el ayuno. Ahora, hablando del mes de Tishri, que es el séptimo mes, Tishri en acadio significa empiezo, algo que está por empezar, o un inicio, un principio, un origen, es lo que significa el mes en sí. Y ciertamente por eso es el tiempo donde se celebra el Año Nuevo. Para los judíos es el Año Nuevo, el día primero, que es el de las trompetas, que ese se cree fue el día que... Llamado también Rosh Hashanah. Sí, Rosh Hashanah, que se cree ese fue el día que Dios sopló en el vientre de Sara e hizo un milagro, y vino después Isaac. Así que por eso... El hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Y como Isaac nació en el año 100 de Abraham, ahora sí. Entonces por eso el pueblo judío toca el shofar 100 veces, porque esa fue la edad cuando Dios le cumplió la promesa a Abraham. Sí, y se cree que precisamente fue en verano-otoño, en esos meses,
Estamos hablando de los meses en el calendario de Dios, Elul y Tishri, cuando fue la creación misma de Dios. Sí, Esto correcto. habla de la creación de Adán y de Eva. Esto habla de la creación misma de la economía de Dios. Porque Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo primero que Dios estableció para ellos fue la comida. Podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 28, habla del matrimonio de Adán y Eva. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios estableció el sexo diferenciado para que hayan hijos. Dios creó este planeta Tierra para ser poblado. Y para que haya población en ciudades y naciones, Dios estableció la creación o procreación a través del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y es lo que dice Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo 29 habla ya de la economía que Dios establece. Hablar de la economía es hablar de la comida, hablar del alimento. Dios establece la comida. Por eso el término de la economía tiene que ver con el alimento en casa, cómo se produce el alimento, cómo se distribuye. Así que todo lo que tiene que ver con el consumo del alimento es la economía. Y todo ello tiene que ver con la familia. Leamos el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Allí está, serán para comer. En el Nuevo Testamento encontramos ya que la semilla representa lo que estamos presentando delante de Dios como el fruto del trabajo. Nosotros tenemos hoy, siglo XXI, diversos trabajos, diversos oficios. Es Dios quien nos da talentos y dones. Por eso, desde muy temprana edad, el ser humano, desde que está en secundaria, que está en preparatoria, va definiendo su vocación. La vocación que va a desempeñar en el mercado de trabajo, va a una escuela a desarrollar ese talento, esa vocación, o para ser orientado, para salir al mercado de trabajo, porque tiene que trabajar. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que hay que trabajar para comer. Así que Dios estableció desde el principio la comida, pero para tener comida hay que trabajar. Y la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses que el que no quiera trabajar, pues no tendrá para comer. Dios es Dios de vida, de salud y de dones, para que el hombre use los dones para tener la comida ahora en casa. Por eso en 2 de Corintios 9, 10 y 11, allí en el Nuevo Testamento encontramos la característica que Dios establece con respecto a la semilla que se tiene que sembrar. Es lo que Dios le dijo a Adán: te he dado todo árbol que da semilla, y todo árbol dará fruto con semilla. El fruto se come, la semilla se siembra. ¿Cuándo se siembra la semilla? En la estación del otoño. ¿Y cuándo se obtiene la semilla? En el verano. El verano es tiempo de la siega, tiempo de recoger el fruto de la tierra, el fruto. En el fruto vienen las semillas. Por eso esto es el verano, es tiempo de trabajar. Pero ya llega el otoño, es tiempo de sembrar la semilla para comenzar un nuevo ciclo económico. El ciclo económico de Dios. 2 de Corintios 9, 10 y 11. Y el que da semilla para el que siembra y pan para el que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí la Biblia habla de enriquecimiento. Dios es Dios de bienes y riquezas. Está en el Salmo 112. Dios es Dios de prosperidad. El que trabaja va a prosperar. Dios hace prosperar el trabajo del hombre en la tierra. Pero tenemos que caminar con Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios, obedeciendo las leyes económicas de Dios. Así que todo ser humano en la tierra que esté caminando en las instrucciones dadas en la Biblia, por el Espíritu Santo siendo dirigido, habrá prosperidad. Es lo que dice 3 de Juan 2. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, como prospera tu alma. Dios nos da la prosperidad de nuestra alma, el crecimiento de la fe, para poder avanzar en fe, a pesar que el enemigo está atacando mi economía. Debo tener fe, pero también debo tener salud. A través de la fe yo peleo la batalla contra las enfermedades, reprendo todo espíritu de enfermedad que quiere enfermarme. El enfermo no puede trabajar, así que Dios da la salud para que en condiciones de salud pueda el hombre trabajar, y al trabajar va a obtener el alimento. Siempre Dios nos da más que lo que necesitamos, porque Dios es Dios de sobreabundancia. Por eso dice la Biblia: serás enriquecido para toda liberalidad. Esto es, tendrás el recurso para satisfacer la necesidad de tu casa y tendrás un ahorro en cuanto a lo que está ingresando, y tendrás tu protección, la protección de Dios. Esto es lo que se logra en el ayuno, y podrás prestar a otras personas que están en necesidad. Dios nos da para que compartamos lo que tenemos. El que recibe, da. Es la gracia de Dios. De gracia recibimos para dar de gracia al que lo necesita. De esta manera, dice la Biblia, no habrá pobres en la tierra, porque habrá un equilibrio en la economía. Así que Dios está vigilando, dice la Escritura, el año en una nación, la economía en una nación. Leamos lo que dice Deuteronomio con respecto a los cielos abiertos. Y Dios tiene los ojos puestos en cada nación durante todo un año. Dios vigila el año, la economía en un año. Por eso es importante estar conociendo acerca de estas leyes de Dios. Y cuando llega el verano y el otoño, ya es el final del calendario de Dios para entrar a un nuevo ciclo. Vuelvo a repetir, Cristo está pronto a regresar, y Cristo puede venir en cualquier tiempo. Los tiempos de Dios son anuales, puede venir en cualquier año. Pero si Cristo no viene en el presente año, lo tendremos que esperar un año más, pero tendremos que trabajar. Pero hay un enemigo del trabajo, hay un enemigo que no quiere que yo camine en la buena economía de Dios. Por eso tengo que fortalecerme en fe y tengo que actuar en acciones de fe, como es la oración y el ayuno, para deshacer toda obra del enemigo, y estar conscientes que un año más será un año más de lucha contra las fuerzas del enemigo. El enemigo que está atacando los cuerpos con enfermedades, los matrimonios para destruir la pareja matrimonial, la violencia en el hogar. Cuánto odio se está manifestando en la familia hoy en día, y se está poniendo este odio en las calles de nuestra ciudad. Así que todo esto lo estamos viendo el tiempo de hoy.
Si Cristo no viene en el presente año, lo esperaremos un año más, pero tengo que estar fortalecido en fe, sabiendo que debo pelear la buena batalla de fe y caminar en la buena economía de Dios. Por eso tengo que orar y ayunar para destruir todo plan que el diablo tenga para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi ciudad y nación el próximo año que viene. Dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 11 que Dios abre los cielos para enviar la lluvia de bendición durante un año. Son lluvias de bendición, no son las lluvias torrenciales que estamos conociendo actualmente. Las lluvias torrenciales son lluvias de juicio. Estas no son lluvias de juicio, son lluvias de bendición. Y dice aquí que Dios tiene sus ojos puestos durante un año en la tierra. Veamos lo que dice Deuteronomio 11, del 11 al 15. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe de las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Comerás y te saciarás. Esta es la economía de Dios, tiene que ver con la comida, que no falte la comida en casa. Comerás, te saciarás. Dios está vigilando el año, desde que comienza el año hasta que termina. El año económico de Dios comienza en el mes de Tishri, en el séptimo mes. Es el final de un ciclo económico para comenzar otro ciclo. Podemos leer también Éxodo capítulo 23, donde habla de las fiestas de Dios. Dios estableció fiestas, las fiestas que tienen que ver con la primavera y el otoño. Aquí en lo que leímos en Deuteronomio habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la lluvia de bendición que recibe el agricultor precisamente en el otoño para sembrar la semilla. Dios manda la bendición de la lluvia para que el agricultor pueda abrir el surco en la tierra y sembrar la semilla. Es la lluvia temprana. Después dice la Biblia, la lluvia tardía, es la lluvia de primavera. El agricultor sabe que cuando llega la primavera y viene la lluvia, está anunciando ya el verano de la cosecha, o sea, viene el fruto de la tierra. Los árboles empiezan a florear, las flores son señales que pronto habrá alimento en casa. Por eso Dios trabaja con el agricultor en la tierra, con el que está trabajando la semilla. Pero Dios estableció una fiesta especial que tiene que ver con el otoño, la del fin del año. Y eso está precisamente en Éxodo capítulo 23, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Habla de dos fiestas, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la siega representa el nacimiento de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace en la fiesta de la siega, nace en el día de Pentecostés, nace en Jerusalén. Esto fue al final de la primavera para entrar el verano. La iglesia nace al comienzo del verano. El verano es el tiempo de trabajar por la salvación de las almas. Todo cristiano tiene que
predicar el Evangelio para que las personas que no conocen de Jesucristo se acerquen a Dios. El camino de acercamiento es Cristo Jesús. Hay que arrepentirse de todo pecado. Y en esto consiste el ayuno que estamos teniendo de 40 días. Es un ayuno de arrepentimiento. Arrepentimiento porque estamos apartados de las bendiciones de Dios. No estamos en las bendiciones de Dios y le estamos echando la culpa al hombre, al gobierno, a cualquier cosa a nuestro alrededor, y no reconocemos que el problema está en nosotros mismos por nuestros propios pecados. Por eso hay que arrepentirse. En el arrepentimiento nos acercamos a Dios. Así que Dios estableció la iglesia para predicar arrepentimiento para la salvación, para que se reciba el perdón de Dios. Y todo comenzó con la fiesta de la siega, dice aquí, los primeros frutos de tus labores. Eso dice el versículo 16. Pero después dice la fiesta de la cosecha. ¿Cuándo es la fiesta de la cosecha? A la salida del año. Estamos hablando del año en el calendario de Dios. Dios termina su calendario en esta fiesta, la fiesta de la cosecha, llamada también la fiesta de las trompetas. Es fiesta de alegría, fiesta de gozo, donde la mesa está sobreabundante en cuanto a todo lo que se ha recogido en la cosecha. Así que Dios dice la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Así que por eso estamos ayunando 40 días que abarcan verano y otoño, porque estamos terminando. Si alguien no está bien en su economía, es tiempo de orar y ayunar. El ayuno es arrepentimiento. Arrepiéntete de todo aquello que tú has hecho, amigo o amiga, y que te ha apartado de las bendiciones de Dios. En el arrepentimiento está la solución a tu problema. Dios te salvará, te liberará y te restaurará. Son las promesas que hay en el ayuno. Y todo lo que el diablo te ha robado, dice la Biblia, 7 veces Satanás tendrá que devolverte lo robado. Así que termina bien este año, verano y otoño, y comencemos el nuevo año en el calendario de Dios, que es el calendario de la economía. Comencemos bien en el calendario de Dios, para que hayan cielos abiertos y las bendiciones estén fluyendo durante todo un año. Tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo, por eso tenemos que ir a una iglesia a ser enseñados por un pastor. Tenemos que bautizarnos y estar trabajando en una iglesia local. Esto no es religión, esto es sabiduría de lo alto para que podamos vivir en buenas circunstancias en esta tierra. Así que Dios es Dios de la comunión con el hombre, y el punto de contacto pues es la economía, es el alimento, la comida. Todos los días comemos. Aquí en México 3 veces al día. Ahora, ¿qué es el ayuno? Dejar de comer para comer lo espiritual. ¿Qué comemos en lo espiritual? La palabra. ¿Qué hacemos además de comer de lo espiritual? Oramos. La oración tiene que ver con lo espiritual. Entonces, cuando estamos ayunando, dejamos de comer para estar buscando a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Entonces, este es un tiempo de orar, de buscar a Dios con todo el corazón, y Dios se revela. Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer todo lo que Dios ha determinado para el presente siglo XXI, año 2025? Todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología. Muchos están solamente creyendo en todo lo que el hombre de ciencia está hablando, pero el hombre de ciencia, si está apartado de Dios, está confundiendo a muchas personas.
Dios es el creador de la ciencia, Dios es el creador de la tecnología en el hombre, de la sabiduría al hombre. Así que hay que ir a la fuente de bendición, Dios. Y Dios se revela por medio del Espíritu Santo. En el ayuno Dios está hablando. Clama a mí, dice Dios, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso el ayuno es dejar de comer, pero como son 40 días, es un ayuno parcial. Dejamos de comer, si comemos una ración en el alimento completa, bueno, vamos a comer media ración. Algunos solamente con líquidos, otros con frutas, verduras, como lo hizo también Daniel, con granos y verduras. Así que el ayuno es dejar de alimentar el cuerpo para empezar a alimentar nuestro espíritu. Así que tenemos esta oportunidad para que en estos 40 días podamos estar orando y buscando a Dios. Sí, hablamos un poco de Moisés, ¿no? Y él sí ayunó 120 días en total y sin alimento y sin agua, pero eso fue un caso sobrenatural, excepcional, porque él estaba en la presencia de Dios y por eso pudo aguantar tanto tiempo. Y ciertamente él empezó cuando la primera vez que subió el monte Sinaí fue en Pentecostés, y la última vez cuando Moisés bajó, ese día fue el día de expiación, en la tercera y última vez que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y es cuando la presencia de Dios estuvo sobre él y fue transfigurado. Vayamos al conocimiento de lo que dicen las Escrituras con respecto al verano y otoño, de lo que acontece y por qué tenemos que ayunar. Ciertamente los modelos del ayuno lo tenemos en Moisés, pero no podemos nosotros hacer el ayuno de Moisés. Claro. En cambio sí podemos hacer el ayuno de Daniel. Daniel hizo ayunos parciales. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras cuando Daniel decidió no comer lo que había en la mesa del rey. Y entonces él dijo, no voy a comer de la mesa del rey, sino alimentos muy particulares. Podemos leer lo que está escrito en Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón. Sí, propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que Daniel no comió de la comida que había en el palacio, sí, porque esa comida estaba contaminada, porque la comida la ofrecían a los dioses paganos de Babilonia. Entonces Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con esa comida que ha sido ofrecida a otros dioses. Entonces Daniel, que era un muchacho, él dijo, yo quiero otro tipo de comida. Y en el versículo 12 dice acerca de esa comida. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Legumbre y agua. Este fue el ayuno de 10 días de Daniel, solamente comiendo legumbres y agua de beber. ¿Cuál fue el resultado de 10 días de ayuno en la obediencia a la palabra de Dios? Porque Daniel rechazó el contaminarse con la comida que estaba siendo ofrecida a otros dioses. Aquí está la bendición, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto habla de sabiduría, de inteligencia, de ciencia que viene del cielo.
Cuando una persona obedece las instrucciones de Dios en cuanto a la oración y al ayuno, Dios estará manifestando su sabiduría, su inteligencia en esa persona. Y fue lo que sucedió con el caso de Daniel y sus compañeros. Fueron personas inteligentes, personas llenas del conocimiento de las letras y las ciencias que habían en Babilonia inclusive. Así que dice la Biblia que Daniel era más sabio que todos los sabios de Babilonia, y por eso Dios lo usó con 4 gobernantes en Babilonia como el profeta del Dios de lo alto. Así que Daniel hizo este ayuno parcial. Es un ayuno de 10 días comiendo parcialmente legumbre y agua. Sí, pero también después tenemos el ayuno de 21 días. Es correcto, y en este ayuno de los 10 días es cuando también el rey, ¿no?, empieza a consultar a Daniel y a sus amigos, y dice que halló a Daniel 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Sí, la sabiduría viene de Dios y Dios se la concede a los que están caminando en obediencia a las instrucciones de su palabra. Por eso hay grandes beneficios en el ayuno. Hoy en día la ciencia médica ha encontrado que cuando una persona empieza a ayunar, empieza su cuerpo a manifestar salud. Muchos enfermos lo único que hacen es dejar de comer. En este caso dejan de comer algunas cosas, las grasas, las proteínas fuertes o los carbohidratos que no convienen al cuerpo, como son los dulces exagerados, etcétera, el azúcar exagerada. Entonces dejan de comer algunas cosas y de pronto, oh sorpresa, el cuerpo empieza a manifestar la salud. Entonces es un ayuno terapéutico, es un ayuno parcial. Voy quitando algunos elementos de la comida y voy viendo mi resultado, la salud. La ciencia médica está usando estos tipos de ayuno para la salud del cuerpo y han encontrado el caso de un ayuno que se le llama el ayuno intermitente. Es el ayuno que abarca toda la noche. Si la persona a las 8 de la noche fue la última comida del día, entonces a partir de las 8 de la noche corre el tiempo del ayuno hasta el otro día. 8 de la mañana ya son 12 horas. Las personas quitan el desayuno, entonces le agregamos 4 horas más, de 8 de la mañana a 4 horas más, 12 del día. Entonces la primera comida del día es las 12 del día. El ayuno en total fueron las 12 horas de la noche más 4 horas más, 16 horas. Es el ayuno de 16 por 8. 8 para comer, 16 para ayunar. Se le llama el ayuno intermitente. Pero ese ayuno es el ayuno que ya estaba establecido por Dios. Una persona sabe que el ayuno es dejar de comer. Si yo quito el desayuno, ya estoy ayunando. Pero tengo que consagrarme a Dios en la oración y el estudio de la palabra. Puedo quitar 2 comidas. Hay personas que solamente hacen el ayuno con una sola comida al día. Y cada día, cada 24 horas, están entregando el ayuno. Así que son ayunos que de varias maneras que podemos hacer. El propósito es ser sensibles al Espíritu Santo, o sea, menguar en la carne para tener una sensibilidad a oír la voz de Dios. Porque la persona que solamente come, 3 veces al día podemos comer, pero dice la Biblia, puede llegar a la glotonería o puede llegar a la dureza de su corazón. Y cuando una persona endurece su corazón, ya no oye la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no oímos su voz. Tenemos al Espíritu Santo, pero no oímos su voz. Entonces ayunamos para empezar a oír la voz del Espíritu Santo. Ser sensibles al Espíritu Santo. Por eso cuando ayunamos
tenemos que orar. Y es en la oración donde oímos la voz de Dios para recibir las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Dios es Dios de sabiduría, Dios es Dios de caminar uno a uno o mano a mano con el ser humano. Por eso, si tenemos problemas hoy en día, tenemos que orar y ayunar. Ayunar para destruir toda obra del enemigo y orar para buscar la voz de Dios, oír las instrucciones de Dios, conocer los planes de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros gobiernos, nuestras naciones. Todo está en el plan divino de Dios. Por eso estamos ayunando. ¿Por qué vienen los juicios de Dios por el pecado cuando las personas no quieren oír la voz de Dios? Entonces las personas cometen mucho pecado. Deuteronomio 11 del 16 al 17, allí la Biblia dice que debemos guardarnos de la idolatría, que nuestro corazón no se llene de contaminación. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Cuando esto está sucediendo en una ciudad, en una nación, Dios convoca al ayuno, a la oración y al ayuno. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27. Allí habla de el pecado, cielos que se cierran debido al pecado. Pero Dios dice, cuando los cielos estén cerrados, es un tiempo de orar. 2 de Crónicas 6, del 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. La lluvia buena, la buena lluvia. Entonces los cielos se cierran debido al pecado y Dios dice, tienes que orar. Hay que orar por el pecado que hay, pero cuando en la oración no estamos recibiendo la ayuda que Dios quiere darnos porque el corazón está endurecido, hay que ayunar. Por eso Dios convoca al ayuno. Leamos Joel capítulo 1, versículos 14 y 15, donde la Biblia nos habla de la convocatoria al ayuno. O sea que Dios nos da las instrucciones. El hombre está en pecado. Por el pecado hay cielos cerrados. Hay maldición sobre la familia. ¿Cómo resolver el asunto? Hay que acercarse a Dios, la oración y el ayuno. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí tenemos la convocatoria de Dios. Dios es el que convoca al ayuno, no es el hombre, porque Dios ama al hombre, Dios ama nuestras ciudades, ama nuestras naciones, porque las naciones son personas, las ciudades son personas, Dios ama a las personas, pero las personas, debido a el engaño de Satanás, están cometiendo mucho pecado y por lo tanto el pecado endurece el corazón. Y al endurecer el corazón no oyen las instrucciones de Dios, no oyen la voz de Dios. Y las personas oyen la otra voz, la voz del príncipe de este mundo, del diablo. Y el diablo está llevando a muchas personas a cometer más pecado. Por eso Dios convoca a la oración y al ayuno de manera especial a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que orar y ayunar y enseñar de la importancia de la oración y del ayuno. Así que por eso
Dios está convocando a este ayuno, que es un ayuno de bendición para los tiempos que vivimos, verano y otoño, para comenzar un nuevo ciclo. ¿Cuáles son los beneficios de este ayuno? Tenemos 7 beneficios para este ayuno verano-otoño. Dios es Dios de promesas. Estas son las promesas de Dios para los que obedecen sus instrucciones. Número 1, destruye Dios las obras del diablo. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, deshacer las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es el ayuno que nos libera de las obras del diablo. Número 2, nos reconcilia con Dios. Convertíos a mí, dice Dios, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Número 3, es el ayuno donde Dios nos santifica. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla la Biblia de la santificación. Dios es el que santifica. Dios nos hace prosperar. Todo lo que emprendamos aquí en la tierra, Dios lo hará prosperar. Dios es el Dios de prosperidad en el trabajo. Los cielos se abren, cielos que permanecerán abiertos para que la gracia y el favor de Dios esté abundando. Habrá protección, porque si estamos trabajando y estamos obteniendo el recurso económico, necesitamos protección contra el ladrón. El ladrón es Satanás, entonces Dios nos da esa protección. El Salmo 91 es un salmo de protección, tenemos que declararlo todos los días. Y después tenemos la restitución. Todo lo que el diablo ha robado tiene que devolverlo el enemigo. Así que son las 7 bendiciones que tenemos en este ayuno. Amigo, amiga, tú puedes hacer este ayuno de manera parcial, lo hemos explicado. Así que el propósito es ser sensibilizados a oír la voz de Dios y a estar obedeciendo las instrucciones de las Escrituras. La Biblia es un manual para obedecerla. A través de la obediencia a la palabra somos bendecidos. Yo te invito a que te acerques a Dios. Si estás apartado de Dios, repite esta declaración. Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios y en este momento clamo para que tu sangre me limpie de todo pecado y reciba tu salvación. Amén y amén. Hasta aquí la enseñanza, esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y seguiremos en nuestro próximo programa hablando de las bendiciones de Dios. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.